Bien, dejamos para este espacio casi en exclusiva a quien podríamos denominar el candidato oficial, el hombre que cubre todos los requisitos federales y locales. ¿Por qué les digo que federales y locales? Bueno, es un tema que usted va a unir los hilos. Únicamente déjeme decirle que Jorge Luis González Curi, arquitecto de profesión, es el que ha encabezado a este grupo, prácticamente el grupo que ha gobernado los últimos 30 años al estado de Campeche y que se catapultó extraordinariamente en la vida política de la entidad cuando don Fidel Velázquez, que en paz descanse, decide dar un golpe en el escritorio de Miguel de la Madrid Hurtado y decidir que el gobernador de esta entidad iba a ser quien le había hecho una canción a su señora esposa como mérito supremo de elegibilidad, y se designa candidato a gobernador del estado de Campeche a Abelardo Carrillo Zavala, obrero que durante toda su campaña e inicio de la gobernatura fue objeto, como lo acostumbra la perversidad política, de una serie de cuestionamientos de su origen humilde, pero de su superación fuera de toda discusión, para llegar a ser varias veces diputado federal y finalmente ganarle la nominación a la gobernatura del estado a uno de los íconos sociales también más importantes del estado de Campeche, como lo era el desaparecido jurista don Renato Sales Casca. Y bueno, llega Abelardo Carrillo Zavala a la gubernatura del estado de Campeche y el rechazo social, el rechazo de los grupos de la élite burguesa, ya lo decía mi sobrino político Javier Romero en una presentación del libro Península, que solamente los que hemos vivido en Campeche sabemos lo que es la sociedad apretada mental y de murallas mentales, como es la que gobierna el primer cuadro de la ciudad campechana, para que sepa usted lo que es el infierno y tener la opción de ganarse la gloria. ¿Cuál era la condición para que Abelardo Carrillo Zavala pudiera ser aceptado? Bueno, incluir cerca de él gente de bluff, de nivel, de categoría, y ese personaje que se hizo como recomendación para entrar en ese esquema de aceptación era precisamente Jorge Luis González Curi, recomendación hecha directamente por Jorge Carpizo MacGregor, quien estableció una serie de condiciones muy peculiares para llegar, venir y darle la palmada en la espalda a Abelardo Carrillo Zavala y convertirlo en un gobernador aceptado y que no tuviera la necesidad de sufrir las consecuencias de la famosa prueba de pedigrí que estableció Manolo Lanz Cárdenas y que en otra ocasión les platicaré en qué consistía. La condición era cambiarle el nombre a la Universidad Autónoma del Sudeste y por un simple caso histórico de que esa universidad la fundó José Ortiz Ávila, enemigo acérrimo de Jorge Carpizo MacGregor, y nombrar maestro honoris causa al propio Carpizo de esa universidad en un discurso histórico que se dedicó plena y totalmente a denostar al exgobernador de Campeche, José Ortiz Ávila, por la simple y sencilla razón de que cuando hizo su bulevar de Campeche, de la bulevar que da alrededor a la ciudad capital, pues se tomó la osadía de tumbar la casa casi sagrada de esta familia. Ahí empieza a aparecer los González Curi, que en su momento despertaron la intriga y la preocupación de personajes políticos como el propio don Carlos Azoles Pérez, quien preguntaba constantemente: ¿por qué se le da tanto poder a estos turquitos? ¿Quién? ¿A qué se debe? ¿De dónde viene? ¿Por qué tanta atención a estos señores? Bueno, pues era Jorge Carpizo, que sin ser arquitecto era muy amigo y es muy amigo del arquitecto Jorge Luis González Curi, y cuando le señalaba yo hace un instante que él es el personaje que cubre las expectativas tanto federales como locales, se las voy a aclarar. Actualmente las mejores inversiones y la canalización de recursos más serias, con mayor opacidad y que están
cargadas de sospechas son los desarrollos turísticos que se están desenvolviendo, como es Playa Esmeralda y Champotón Resort and Spa, una serie de negocios. En el caso de Champotón Resort and Spa se comenta que existen los intereses directos de Vicente Fox Quesada y de la familia Murillo, de la misma manera que un grupo de inversionistas españoles de la corona española, directamente del príncipe y del propio rey de España, están metidos en ese interés de controlar. Él ha sido quien ha traído o se ha dedicado a recorrer el mundo, pero fundamentalmente Europa, estableciendo puentes turísticos, viajes charter permanentemente, y pues para que él tenga obviamente el calor de que es el turismo su negocio, pues él es un prestador de servicios turísticos en negocios de índole familiar, en las que se involucran obviamente dos hotelitos ahí campechanos, uno que tiene el nombre, para no salirnos de la fama de ese amor eterno a los corsarios y a la piratería, el Francis Drake, y el otro es pues el Ocean View, que son hoteles que se dice con mucho fundamento y que solo es cuestión de averiguarlo en el registro público de la propiedad, forman parte de los tantos y tantos negocios que da el poder público. Jorge Carlos Hurtado Valdés forma parte de este grupo. Él ha dicho y ha manifestado permanentemente que se va a buscar a quien garantice la elección, pero también es muy importante que nosotros analicemos que desde hace ya más de 12 años, vamos ya para 18, es el mismo grupo el que ha mantenido el control de la entidad, y le estoy platicando desde el gobierno de Abelardo Carrillo Zavala. Son ellos los que han estado manejando este asunto de tener la información privilegiada, los mejores negocios, los acuerdos con Pemex, los desacuerdos con Pemex, los derrames petroleros, la falta de denuncias por las afectaciones que esto ha causado a la pesca, el daño ecológico, etcétera, etcétera, que todo termina precisamente en el despacho Carpizo Lanz, y que, bueno, hasta el momento yo me he preguntado, y ya se lo hice a la COTAIPEC, al organismo que se supone da transparencia, de dónde, cuánto, cómo y de qué forma se le otorgó esta concesión jurídica, es decir, se le endosó el control político jurídico del Estado de Campeche a este despacho. De esa manera se endosará la candidatura al arquitecto Jorge Luis González Curi. Y aquí es cuando yo les pregunto, ¿usted cree en Beatriz Paredes que no va a entregarle el poder o va a mantener cacicazgos previamente establecidos en la entidad campechana, como lo ha dicho que no va a suceder en todo el país y sobre todo en los estados donde van a ser electos? Pues yo de verdad tengo muy profundas dudas al respecto, sobre todo cuando hay tantas cosas que, de no ganar este grupo gobernante actualmente al frente del destino de Campeche, y que representa el arquitecto Jorge Luis González Curi, su principal activo para consolidar un cacicazgo interminable. Ya olvídese usted del 2030 panista, esto sería del 2000 para quién sabe cuándo. Esto obviamente quedará como una tarea de análisis de los organismos políticos del propio PRI, y puede ser el gran detonante de un conflicto que se dé en esta entidad petrolera. Así que, bueno, pues el arquitecto Jorge Luis González Curi podríamos establecerlo como el verdadero, el auténticamente candidato oficial, el que ha manejado ese criterio de lo nuestro, y que esto nuestro son hechos, no palabras.